Algunos nombres y detalles de esta historia se han modificado para preservar el anonimato y la confidencialidad. No todas las fotografías son de la escena real. El 14 de noviembre de 2010, a las 3:15 de la tarde, un despachador del condado de Macon, en Carolina del Norte, recibió una llamada que se convertiría en el inicio de una de las investigaciones criminales más enrevesadas de la región. Un grupo de adolescentes que había entrado sin autorización en los terrenos de un aserradero abandonado cerca del río Nantahala encontró a un hombre. Estaba sentado en un rincón de la ruinosa tienda, agarrado a un oxidado trozo de cadena. Sus ropas se habían convertido en trapos sucios y su cuerpo estaba cubierto de profundos cortes y quemaduras. Pero lo más horrible era su rostro. Los ojos del hombre habían sido quemados por una sustancia química desconocida, convirtiendo las cuencas en una sólida herida roja y negra. No podía ver a sus rescatadores, pero cuando oyó el ruido de pasos, empezó a gritar el mismo nombre, su voz quebrándose en un grito ronco. Era William Taylor, un excursionista que había desaparecido sin dejar rastro con su esposa Mary, exactamente 32 días antes. Su regreso de la oscuridad del bosque no trajo respuestas, sino nuevas preguntas aún más terribles. El 12 de octubre de 2010, a las 8:40 de la mañana, un Jeep Cherokee azul oscuro se desvió de la carretera 64 para entrar en el aparcamiento de grava del paso de Wilding Steer Gap. Este lugar, situado en el corazón del Bosque Nacional de Nantahala, en Carolina del Norte, es a menudo el punto de partida de quienes buscan la soledad entre los parajes salvajes de los Montes Apalaches. Dos personas salieron del coche, William Taylor, de 29 años, y su esposa, Mary Taylor, de 27. Parecían la típica pareja que había decidido escapar del ajetreo de la ciudad, equipo de senderismo de alta calidad, botas de montaña nuevas y confianza en sus rostros. Ninguno de los conductores ocasionales que pasaban por allí aquella mañana de niebla podía saber que este jeep permanecería aquí durante semanas, cubriéndose lentamente de hojas caídas y polvo de la carretera. Según el plan que Mary había enviado por correo electrónico a su madre 2 días antes de partir, su ruta debía ser desafiante pero perfectamente transitable para excursionistas entrenados. Planeaban caminar 30 millas hacia el norte por el Sendero de los Apalaches y llegar al centro al aire libre de Nantahala en exactamente 4 días. En su carta, Mary detallaba los lugares donde alojarse y los puntos de control. Prometió ponerse en contacto la tarde del 16 de octubre, en cuanto llegaran a una zona con cobertura de red móvil. Este mensaje fue el último contacto confirmado de Mary Taylor con el mundo exterior. Ese mismo día, hacia las 2 de la tarde, un grupo de turistas del estado de Florida se detuvo a descansar al pie de la torre de observación Waya Bolt. Según sus declaraciones posteriores a los ayudantes del sheriff, les llamó la atención una pareja que estaba de pie un poco más allá del sendero. Uno de los testigos, un hombre de 50 años, señaló en el informe que el hombre y la mujer mantenían una conversación tensa. No gritaban, pero sus gestos eran bruscos y nerviosos. La mujer, identificada más tarde como Mary Taylor, parecía disgustada y no dejaba de mirar hacia atrás en la dirección del camino que habían recorrido. En cuanto la pareja se dio cuenta de que les observaban, dejaron de hablar al instante, se echaron las mochilas a la espalda y se adentraron en el bosque a paso ligero, sin saludarse siquiera, algo atípico en la cultura de comunicación del Sendero de los Apalaches. Aquella fue la última vez que vieron con vida a William y Mary. El 16 de octubre transcurrió en silencio. El 17 de octubre, el teléfono de la madre de Mary estaba en silencio. Cuando su hija no se puso en contacto por la tarde del 18 de octubre, y la administración del centro Nantahala confirmó que nadie con ese nombre se había registrado en la meta, los padres dieron la voz de alarma. El 19 de octubre, quinto día después del último contacto, el sheriff del condado de Macon anunció el inicio de una operación de búsqueda y rescate. La escala de la búsqueda no tenía precedentes para esta época del año. Más de 60 voluntarios, rescatadores profesionales y equipos caninos peinaron cuadrado tras cuadrado de escarpado terreno montañoso. Un helicóptero de la patrulla estatal de carretera se puso en el aire, con los pilotos intentando ver cualquier movimiento a través de la densa alfombra de bosque otoñal. La zona de búsqueda se centró en torno a la montaña Sylar Bold y los refugios de excursionistas situados a lo largo del sendero, donde la pareja podría haberse protegido de las inclemencias del tiempo. Pero el bosque estaba en silencio. No había señales de incendios, ni objetos abandonados, ni respuesta a los altavoces. El gran avance se produjo el séptimo día de búsqueda, el 21 de octubre. Uno de los equipos de búsqueda, que trabajaba en un sector remoto a 3 millas al este del sendero oficial, comunicó por radio un descubrimiento. Encontraron una mochila de senderismo en la densa maleza, entre los matorrales de rododendros. Pertenecía a Mary Taylor.
Las circunstancias que rodearon el descubrimiento de la mochila despertaron inmediatamente la alarma entre los investigadores. No había sido abandonada presa del pánico, ni estaba tirada en el suelo, como ocurre cuando un turista pierde peso al huir de un peligro o al resultar herido. La mochila estaba de pie, apoyada contra el tronco de un viejo roble, como si alguien la hubiera colocado allí con cuidado, planeando regresar pronto. Los rescatadores observaron que las cremalleras estaban subidas hasta arriba. Dentro todo estaba doblado con meticulosa precisión. La ropa de recambio estaba enrollada en rollos. La comida estaba empaquetada en bolsas herméticas. En un bolsillo interior había una cartera con documentos y dinero. Sin embargo, una descripción detallada del contenido reveló lagunas aterradoras. A la mochila le faltaba el saco de dormir que estaba sujeto en la parte inferior y el botiquín personal de primeros auxilios, que Mary, según su madre, nunca sacaba de la solapa superior de la mochila debido a sus migrañas crónicas. ¿Por qué dejaría una mujer ropa de abrigo y comida, pero se llevaría el saco de dormir y la medicación, caminando en dirección desconocida en medio de un bosque salvaje? Esta pregunta flotaba en el aire. La situación empeoró bruscamente en la tarde de ese mismo día. La temperatura descendió por debajo del punto de congelación y se desató una tormenta de hielo sobre las montañas Nantahala. La lluvia y la nieve convirtieron las laderas en un torbellino, lo que hizo mortal el trabajo de los equipos de búsqueda. Las corrientes de agua y el barro borraron cualquier posible rastro alrededor del árbol donde se encontró la mochila. Los adiestradores de perros informaron de que los perros no podían seguir el rastro debido a las condiciones meteorológicas. Al cabo de 2 semanas, cuando ya había transcurrido todo el tiempo razonable para la supervivencia en tales condiciones, el sheriff tomó la difícil decisión de suspender la fase activa de la búsqueda. Los helicópteros regresaron a sus bases y los voluntarios se fueron a casa. El jeep azul oscuro fue evacuado del aparcamiento de Winding Star Gap al depósito de la policía como prueba. El caso de William y Mary Taylor fue reclasificado oficialmente como desaparición en circunstancias inexplicables. Las carpetas con los documentos se colocaron en el estante del archivo, pero entre los investigadores corría el rumor de que no se trataba de un simple accidente. El bosque se los había llevado, pero dejó una extraña y ominosa señal en forma de mochila solitaria bajo un viejo roble, insinuando que la historia del matrimonio Taylor estaba lejos de terminar. El 13 de noviembre de 2010, han pasado exactamente 32 días desde que William y Mary Taylor vieron por última vez el mundo civilizado. La búsqueda oficial se suspendió y las esperanzas de los familiares se derritieron con cada helada matinal. El bosque de Nantahala volvió a su estado habitual, silencioso, ocultando el secreto de la pareja desaparecida bajo una capa de hojas húmedas y espesas nieblas. Nadie esperaba que el silencio se rompiera en este martes sombrío en particular, y menos en la zona en la que trabajaban los rescatadores profesionales. Alrededor de la 1 de la tarde, un grupo de 4 estudiantes de la Universidad de Tennessee llegó a Tellico Gap. Se trata de una zona remota de bosque, situada a una docena de kilómetros de donde se encontró la mochila de Mary. Los jóvenes, aficionados a la fotografía de paisaje, buscaban una cascada poco conocida sobre la que habían leído en foros de excavadores. En busca de una buena toma, tomaron la fatídica decisión de abandonar el sendero marcado y adentrarse en la espesura, ignorando las señales de advertencia del servicio forestal sobre la dificultad del terreno y los posibles desprendimientos. Abriéndose paso entre densos matorrales de rododendros y arbustos espinosos, el grupo descendió lentamente hacia el desfiladero. El líder del grupo, Michael, de 20 años, se detuvo para comprobar la dirección con su brújula cuando algo antinatural llamó su atención cerca de un enorme tronco de haya caído y cubierto de musgo. Al principio, pensó que era un montón de basura o los restos de un animal muerto arrastrado hasta allí por el viento. Sin embargo, cuando el viento cambió de dirección, el objeto se movió ligeramente. Michael llamó a sus amigos y se acercaron con cautela. Lo que vieron quedó grabado para siempre en su memoria. Había una persona en el suelo húmedo, medio sentada con la espalda apoyada en la madera podrida. Era un hombre, pero su aspecto causaba horror animal. Sus ropas de turista, antaño de alta calidad, se habían convertido en harapos sucios, con agujeros en ellos que dejaban ver una piel del color de la ceniza gris. Estaba demacrado hasta el punto de parecer un esqueleto viviente cubierto de pergamino. Cada costilla y articulación sobresalía hacia afuera, dando testimonio de las semanas que había pasado sin una alimentación normal. Profundos surcos inflamados eran visibles en las muñecas del hombre, que apretaba convulsivamente contra su pecho. La piel se había desgastado hasta la carne, y la sangre mezclada con suciedad se había coagulado alrededor de las heridas.
La naturaleza de estas heridas no dejaba lugar a dudas. Eran rastros de cuerdas o grilletes que se habían utilizado para sujetar a la víctima durante mucho tiempo. El hombre temblaba de frío, aunque la temperatura ese día era relativamente moderada para ser noviembre. Pero lo más aterrador era su rostro. Cuando uno de los estudiantes se atrevió a preguntarle si necesitaba ayuda, el desconocido levantó bruscamente la cabeza. Los turistas retrocedieron. William Taylor, y era él, aunque solo se le podía reconocer por sus documentos, estaba completamente ciego. Sus ojos se habían convertido en una continua herida inflamada. Los párpados estaban hinchados hasta un tamaño increíble y pegados entre sí, y la piel alrededor de las cuencas oculares tenía restos de quemaduras químicas, cubiertas de ampollas y úlceras. Esto no era el resultado de una infección ni de un golpe. Alguien le había privado deliberadamente de la vista utilizando una sustancia cáustica. William no respondió al tratamiento. Se encontraba en un estado de psicosis profunda, cercado de la realidad por un muro de dolor y oscuridad. Cuando uno de los chicos intentó darle agua de un frasco, William empezó a defenderse presa del pánico con sus manos ciegas, agarrando a los rescatadores por las chaquetas. Sus dedos en forma de garra aferraron la tela con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Solo una palabra escapaba de sus labios resecos y agrietados, que repetía monótonamente, como un mecanismo roto, convirtiéndose en un susurro ronco y luego de nuevo en un grito. Jacob. 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 Este nombre resonó en el bosque, reflejándose en los troncos de los árboles como un hechizo siniestro. Los estudiantes llamaron inmediatamente al servicio de rescate, intentando no perder el contacto visual con la víctima, pero temiendo acercarse demasiado debido a su comportamiento inapropiado. Mientras esperaban a que llegaran los paramédicos, William intentó levantarse, pero sus piernas cedieron y volvió a caer sobre las hojas. Durante este movimiento, se le cayó un pequeño objeto del bolsillo roto del pantalón. Uno de los estudiantes lo recogió. Era una arrugada hoja de papel satinado doblada 3 veces. Al desplegarla, vio un folleto publicitario descolorido. Representaba un anticuado edificio de madera con el telón de fondo de unas montañas y la inscripción, Motel Pinecrest, comodidad y silencio entre las cumbres. Debajo había un mapa del motel, que parecía extrañamente esquemático. El estudiante, que era residente local y conocía la geografía de la zona, frunció el ceño. Nunca había oído hablar de un motel así. Además, la dirección en letra pequeña de la esquina inferior del folleto no conducía a ninguna parte, a una zona en la que no existía nada desde hacía más de 30 años, salvo caminos madereros abandonados y un denso bosque. El lugar no existía en ningún mapa moderno, y el propio papel parecía haber estado en su bolsillo durante décadas, aunque estaba sorprendentemente bien conservado para algo que había sobrevivido a un mes de vagabundeo en la naturaleza. William seguía susurrando el nombre de Jacob, sin saber que el pequeño trozo de papel que se le había caído del bolsillo sería la primera pista de lo que realmente les había ocurrido a él y a su mujer en aquel bosque maldito. El sonido de las sirenas de las ambulancias acercándose desde la autopista cortó el silencio, pero para William Taylor el horror no había terminado. Lo había sacado con él de la oscuridad. Amigos, antes de seguir sumergiéndonos en esta oscuridad, les pido que apoyen nuestro canal. Asegúrense de suscribirse, de hacer clic en la campana, de que les guste este video y de escribir cualquier comentario. Su actividad ayudará a los algoritmos de YouTube a promover nuestro contenido para que más gente pueda conocer esta horrible historia. Todas sus reacciones son importantes para la investigación. William Taylor fue trasladado en ambulancia al Centro Médico Memorial de Asheville. El equipo de médicos luchó por estabilizar su estado durante más de 6 horas. Además de una deshidratación crítica, agotamiento y numerosas heridas infectadas en su cuerpo, los médicos se enfrentaron a una lesión que aterrorizaba incluso a los cirujanos experimentados. Tras un examen detallado, el oftalmólogo Dr. Alan Pierce emitió un veredicto decepcionante. Las córneas de ambos ojos estaban completamente destruidas, como consecuencia de una quemadura química profunda. Los resultados de las pruebas de laboratorio de los hisopos faciales confirmaron los peores temores. No se trataba de una ingestión accidental de productos químicos domésticos ni de un accidente mientras vagaba por el bosque. La naturaleza del daño tisular indicaba que se había vertido una solución alcalina industrial concentrada en los ojos de forma deliberada y metódica, mientras la víctima estaba sujeta firmemente y no podía apartar la cabeza. Su vista se perdió irreversiblemente. La oscuridad se convirtió para William en una prisión de por vida, de la que no había escapatoria. Este hecho convirtió el caso de una simple desaparición en una investigación de tortura brutal y secuestro. Los detectives de la Oficina Estatal de Investigación de Carolina del Norte
pudieron realizar el primer interrogatorio completo solo 2 días después, el 15 de noviembre, cuando los médicos sacaron a William de un sueño inducido médicamente. La atmósfera en la sala era pesada y opresiva. William yacía inmóvil, con los ojos ocultos bajo una gruesa capa de vendas y la voz tan baja y ronca que los investigadores tuvieron que inclinarse cerca de la cama para distinguir sus palabras. Comenzó su confesión, que parecía el desvarío de un loco, pero estaba llena de detalles horripilantes. Según William, el error fatal ocurrió el segundo día de su caminata. Se habían quedado sin agua potable, y él y Mary decidieron abandonar el sendero marcado cuando oyeron el sonido del agua en el desfiladero. Sin embargo, en lugar de un arroyo de montaña, se encontraron con un edificio viejo y musgoso que parecía un pabellón de casa abandonado. Sobre la entrada había una placa de madera descolorida con la inscripción apenas visible: Pabellón de casa de Blackwood. Un hombre de unos 50 años, alto, enjuto y con una larga barba gris les recibió en el porche. Se presentó como Jacob. Al principio el desconocido parecía un ermitaño hospitalario. Ofreció a los asustados turistas esperar a que pasara el chaparrón que se avecinaba en las montañas y reponer sus reservas de agua de su pozo. William recordó que él y Mary dudaron, pero el cansancio y la sed vencieron a la cautela. En cuanto cruzaron el umbral de la casa, la trampa se cerró. La hospitalidad de Jacob desapareció al instante. Sacó la culata de un viejo rifle de caza de debajo del mostrador y obligó a la pareja a bajar al húmedo sótano de tierra a punta de pistola. Las semanas siguientes se convirtieron en un infierno. William relató los días en que el tiempo perdió su sentido. Jacob les mataba de hambre, echándoles solo restos podridos de comida como a perros, y les sometía constantemente a presión psicológica, predicándoles sermones sobre el pecado y la redención. De vez en cuando los sacaba al exterior, pero no a la libertad. Les obligaba a cavar agujeros profundos en el bosque bajo la supervisión de una pistola. William no sabía exactamente para qué servían, pero supuso que estaba cavando su propia tumba. El momento más aterrador llegó unos días antes de la fuga. Llevaron a William a la casa para hacer un trabajo servil, y por un momento le dejaron desatendido en la habitación principal. Le llamó la atención un gran mapa clavado en la pared. Estaba cubierto de cruces de tinta roja. William se dio cuenta de que eran las marcas de las tumbas de otras víctimas que nadie conocía. Fue en ese momento cuando entró Jacob. Le dijo con calma: «Has mirado donde no debías». La ceguera fue el castigo por esta curiosidad. Jacob ejecutó la sentencia a sangre fría mientras William gritaba de dolor, atado a una silla. La fuga solo fue posible por casualidad. Una noche, el secuestrador se emborrachó con alcohol casero y olvidó cerrar la pesada puerta de roble del sótano. William, guiado solo por el sonido y el tacto, consiguió salir. Ciego, presa del pánico y dolorido, vagó por el bosque durante varios días, cayéndose y golpeándose los pies contra las rocas, hasta que oyó las voces de unos turistas cerca de una cascada. Pero lo principal que contó a los detectives hizo que sus corazones se hundieran. William afirmó que Mary seguía allí, que estaba viva. Jacob la dejó en el sótano, diciéndole que había preparado otra forma de purificación para ella. La policía debía actuar de inmediato, pero en la sala había una pregunta más del investigador. ¿Cómo podía un ciego encontrar la salida del bosque, donde incluso los guardabosques experimentados se pierden a la luz del día? El 16 de noviembre de 2010, inmediatamente después de que finalizara el primer interrogatorio detallado de William Taylor, el Departamento de Policía del Condado de Macon comenzó a trabajar febrilmente. Basándose en el confuso pero rico en sentidos testimonio de la víctima, los analistas superpusieron los datos a un mapa de la zona. William recordaba un olor específico a azufre, que describió como el hedor de huevos podridos procedente del subsuelo, un sonido constante de agua y un chirrido metálico ocasional como el de una maquinaria antigua. Estos detalles, combinados entre sí, apuntaban a un sector concreto del Bosque Nacional de Nantahala, la zona de Slick Rock Creek. En los años 50 del siglo pasado se realizaron aquí prospecciones geológicas que explicaban las filtraciones de sulfuro de hidrógeno a la superficie. Y justo río arriba se encontraban las ruinas de un viejo aserradero accionado por agua, cuyas ruedas oxidadas aún podían girar bajo la presión del agua, emitiendo sonidos espeluznantes. A las 5:45 de la mañana, un equipo combinado de SWAT y agentes de la Oficina Estatal de Investigación se desplazó a la zona. La operación se llevó a cabo en condiciones de estricto secreto y alto riesgo. La policía creía estar tratando con un psicópata armado llamado Jacob, que tenía un rehén. La niebla de aquella mañana era tan espesa que los soldados apenas podían ver las espaldas de sus compañeros que caminaban delante de ellos.
El único punto de referencia era el sonido de la cascada, cada vez más fuerte, que ahogaba el sonido de los pasos sobre las hojas mojadas. Tras 2 horas de difícil caminata a través de un lodazal, el grupo llegó a una pequeña meseta oculta tras un afloramiento rocoso. En medio del claro, rodeada de altos abetos, se alzaba una cabaña de madera destartalada. Parecía un fantasma del pasado. Un tejado inclinado, ventanas tapiadas y una enorme puerta que colgaba de bisagras caseras. No salía humo de la chimenea y alrededor reinaba un silencio antinatural, solo roto por el crujido de la madera vieja. El comandante del grupo dio la señal para el asalto. ¡Policía! ¡Que todo el mundo se quede donde está! ¡Manos arriba! Estas órdenes sonaron simultáneamente con un ariete que destrozó la puerta principal. Las fuerzas especiales entraron corriendo, iluminando cada esquina con linternas tácticas, listas para abrir fuego. Pero solo hubo silencio como respuesta. La cabaña estaba vacía. Ningún Jacob, ninguna emboscada. Sin embargo, en cuanto se asentó el polvo del asalto, los investigadores se dieron cuenta de que habían encontrado el lugar exacto del que había hablado William. La habitación principal estaba desordenada, lo que indicaba que había habido gente allí recientemente. Sobre una mesa tosca había latas abiertas de judías cubiertas de moho y varias botellas de plástico con agua turbia. En un rincón, sobre un montón de trapos viejos, el equipo forense encontró objetos que hicieron que se hundiera el corazón de los oficiales experimentados. Eran retazos de tela azul pálido y un gorro de vellón. La madre de Mary Taylor reconocería más tarde estos artículos como los que su hija había llevado en la excursión un mes antes. También había un trozo de cuerda tirado en el suelo, idéntico al que se había utilizado para atar las muñecas de William. Los hallazgos más ominosos esperaban a la policía abajo. En el centro de la habitación había una trampilla cerrada con un pesado pestillo metálico. Al abrirla, los investigadores percibieron un fuerte olor a humedad y a heces humanas. Al bajar por las desvencijadas escaleras hasta el sótano, se encontraron en una estrecha celda de tierra. Las paredes estaban reforzadas con troncos podridos, uno de los cuales tenía una sola palabra tallada con grandes letras curvas en carbón vegetal. Jacob. La inscripción parecía fresca y amenazadora, como la firma del autor bajo su creación. El sótano estaba acondicionado como una mazmorra medieval. Había enormes anillos de metal clavados en las paredes, a los que se sujetaban cadenas. Todo parecía exactamente como William describió en su testimonio, un lugar de dolor, miedo y desesperanza. Sin embargo, cuando las emociones del asalto se calmaron y comenzó el minucioso trabajo de los expertos forenses, empezaron a surgir detalles que no encajaban en la imagen general. La primera extrañeza fue la ubicación de los anillos de la cadena. Estaban clavadas en los troncos a una altura de solo 20 centímetros del suelo de tierra. Tal disposición habría obligado al prisionero a permanecer tumbado o arrastrándose constantemente, lo que habría resultado extremadamente incómodo incluso para un carcelero sádico que habría tenido que agacharse hasta el suelo para interactuar con la víctima. Pero en el suelo no había las características marcas de fricción que inevitablemente aparecerían tras un mes de detención de este tipo. La segunda discrepancia, mucho más grave, se refería a la cerradura de la puerta del sótano. William afirmó que había logrado escapar porque el secuestrador se había olvidado de cerrar la puerta. Sin embargo, un examen del mecanismo demostró lo contrario. Se trataba de un candado caro que no había sido roto por la fuerza bruta ni cerrado. Su cuerpo había sido cuidadosamente desmontado. Los tornillos que sujetaban el cilindro habían sido desatornillados desde el interior de la cámara y los pasadores internos habían sido extraídos. En el suelo, en un hueco entre las tablas, el investigador encontró un destornillador improvisado hecho con una moneda aplastada y una hebilla metálica. Este descubrimiento dejó perpleja a la investigación. ¿Cómo podía una persona que había sido cegada por una sustancia química y se encontraba en estado de profundo shock haber realizado semejante trabajo de joyería en completa oscuridad? ¿O tenía el prisionero las herramientas y la capacidad de ver antes de perder la vista? Y si William pudo forzar la cerradura, ¿por qué esperó tanto para escapar? La búsqueda de Mary Taylor en los alrededores de la cabaña duró hasta bien entrada la tarde. Los adiestradores de perros peinaron todos los arbustos en un radio de 3 millas, con la esperanza de encontrar una tumba reciente o una mujer atada a un árbol en la espesura. Pero el bosque estaba despejado. Los perros no habían detectado ningún rastro más allá del umbral de la cabaña. Parecía que Mary Taylor nunca había salido del edificio, pero tampoco estaba dentro. Mientras el sol empezaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de rojo sangre, el jefe de la operación se situó en el porche de la cabaña, sosteniendo en sus manos la cerradura desmontada. Se dio cuenta de que en lugar de una solución,
tenían un acertijo aún más complicado, y que la respuesta a la pregunta ¿dónde está Mary? Podía ser mucho más aterradora que una simple historia sobre un maníaco del bosque. El 18 de noviembre de 2010, mientras los adiestradores de perros y los voluntarios seguían peinando cada metro alrededor de la cabaña del desfiladero de Slick Rock, el equipo de investigación de Charlotte empezó a desenmarañar una maraña que parecía aún más oscura que el bosque. La imagen de la familia americana ideal que William Taylor había construido con tanto esmero durante sus primeros interrogatorios empezó a desmoronarse ante sus ojos, revelando unos cimientos de mentiras, manipulación y odio oculto. Los detectives de la oficina de investigación, tras acceder a las cuentas bancarias y a los registros personales de la pareja, descubrieron el abismo financiero en el que se deslizaba la familia Taylor. Según el informe del auditor, más de $120,000 desaparecieron de las cuentas de ahorro conjuntas en los últimos 6 meses. El dinero que la pareja había estado ahorrando para una casa nueva y la futura educación de sus hijos fue transferido a cuentas extraterritoriales en sitios web con tipos de cambio arriesgados. William Taylor no solo perdió su trabajo, robó sistemáticamente a su familia en un intento de vengarse, pero solo consiguió endeudarse más. La entrevista del entorno de Mary Taylor añadió terror emocional al colapso financiero. El 19 de noviembre, los detectives se entrevistaron con Sarah Jenkins, una compañera de colegio de Mary. La mujer, visiblemente nerviosa, dijo que 2 semanas antes de que Mary desapareciera, le había pedido que escondiera una carpeta con documentos. La carpeta contenía una tarjeta de visita de un abogado especializado en divorcios y el borrador de un informe policial sobre violencia doméstica que Mary nunca había presentado. Sarah recordó lo que le había dicho su amiga. Se vuelve diferente cuando cree que no puedo ver. Comprueba mi teléfono, controla cada dólar. La semana pasada encontré un rastreador GPS en mi bolso. Tengo miedo de que no me deje ir así como así. Esta conversación tuvo lugar 3 días antes de que William sugiriera un viaje romántico a las montañas para supuestamente empezar de nuevo. Los investigadores se dieron cuenta ahora de que este viaje no era un intento de reconciliación, sino un billete de ida. Pero las pruebas más convincentes que convirtieron a William de víctima a principal sospechoso no procedían de testigos, sino del ojo desapasionado de una cámara de video. El equipo de investigación, consciente de que la preparación de un crimen de esta magnitud requería una planificación cuidadosa y la compra de equipos específicos, se incautó de las grabaciones de las cámaras de seguridad de todas las ferreterías y tiendas de construcción situadas en un radio de 100 millas alrededor del punto de partida de la ruta. Los analistas visionaron cientos de horas de video, buscando cualquier cosa sospechosa en el mes anterior a los hechos. El gran avance se produjo el 20 de noviembre a las 2 de la madrugada. Uno de los ayudantes del sheriff, viendo las imágenes archivadas de la tienda Hardware City de Silva, Carolina del Norte, pulsó la pausa. Se congeló la imagen en la pantalla del monitor, fechada el 28 de septiembre de 2010, exactamente 2 semanas antes del ataque mortal. El video de alta definición mostraba a un hombre empujando un carrito a lo largo de una hilera de productos químicos. Llevaba un anodino cortavientos gris y una gorra de béisbol con la visera bajada sobre los ojos. Su rostro estaba parcialmente oculto por unas gafas de sol, a pesar de que la sala no estaba muy iluminada. Sin embargo, su físico, su característica encorvadura y la forma en que guardaba las manos en los bolsillos eran idénticos a los que se veían en las fotografías de la boda de William Taylor. La cámara grabó al hombre eligiendo metódicamente la mercancía. En primer lugar, colocó en el carrito 3 bobinas de cuerda de nylon reforzado, capaz de soportar el peso de un adulto. Después se dirigió a un estante de productos químicos domésticos y cogió 2 botes de 5 litros de un limpiador industrial de alcantarillas. La etiqueta, que podía verse al ampliar el encuadre, indicaba claramente el ingrediente principal: hidróxido de sodio o sosa cáustica. Era la misma sustancia que quemaría los ojos del comprador en un mes. El acorde final de este inquietante viaje de compras fue una parada en un puesto con cerraduras. El hombre miró el surtido durante largo rato, comprobando la pesadez y fiabilidad de los diferentes modelos. Al final eligió un candado Master Lock con grillete alargado. Cogió 2 ejemplares idénticos. Cuando la cajera marcó la mercancía, el hombre pagó en efectivo, evitando el contacto visual. Cuando el detective Harris miró la copia impresa del video, sintió que un escalofrío le recorría la espalda. La cerradura que aparecía en la pantalla era una réplica exacta de la que habían encontrado desmontada en el sótano de la cabaña del bosque. Los números de serie del lote, que habían recuperado de un recibo encontrado en la base de datos de la tienda, coincidían. El video anuló todo lo que la policía había sabido del caso hasta ese momento.
Si William Taylor fue víctima de un recluso trastornado, ¿por qué estaba comprando las herramientas para su propio encarcelamiento 2 semanas antes del crimen? ¿Por qué compró el producto químico que más tarde le robaría la vista? Ningún secuestrador obliga a su víctima a comprar los instrumentos de tortura por adelantado. La conclusión fue horrible e inequívoca. No hubo un Jacob que se encontrara con ellos por casualidad en el bosque. No hubo un ataque espontáneo. Solo hubo un plan frío y calculado, trazado por un hombre que decidió destruir su vida y la de su esposa. William Taylor no solo se preparaba para matar, se estaba preparando para una obra de teatro en la que él mismo iba a interpretar el papel principal del mártir, y las paredes del sótano y la lejía cáustica iban a ser el escenario. Solo había una pregunta que obsesionaba a los investigadores. ¿Dónde estaba la herramienta que, según el escenario de William, debía asestar los golpes mortales? ¿Y dónde terminaba realmente el viaje de Mary Taylor si nunca salió de aquel bosque? La respuesta a esto podría estar en detalles que William, en su arrogancia, podría haber pasado por alto. El 23 de noviembre de 2010, la investigación del caso de William Taylor se adentró en un nuevo ámbito digital. Mientras los grupos de trabajo peinaban el bosque, la unidad de delitos cibernéticos de la Oficina Estatal de Investigación completó un análisis completo de los medios electrónicos incautados en la casa de la pareja en Charlotte. Los resultados de este examen acabaron por derribar el mito del ermitaño del bosque y revelaron la verdadera naturaleza, mucho más personal, de Jacob. El analista principal del departamento, el agente Mark Sorenson, señaló en su informe que en las bases de datos de delincuentes o residentes del condado de Macon no había existido en los últimos 50 años nadie llamado Jacob que coincidiera con la descripción del atacante. El retrato robot elaborado a partir de las palabras de William resultó ser una recopilación de rasgos de varios asesinos en serie conocidos, cuyas historias habían sido ampliamente difundidas en la prensa. Era una imagen colectiva, un fantasma creado por la imaginación de un hombre que quería ser creído. Sin embargo, el nombre Jacob no era un conjunto aleatorio de sonidos. Apareció en el lugar más inesperado, en la recuperada carpeta de elementos eliminados del correo electrónico personal de Mary Taylor. Entre los cientos de correos electrónicos sobre asuntos laborales y domésticos, los investigadores encontraron correspondencia con su íntima amiga Sarah, fechada en agosto y septiembre de 2010. En estas cartas, Mary mencionaba a menudo a un hombre al que llamaba por el nombre en clave de Jay. En una carta fechada el 15 de septiembre, Mary escribió: «Jacob dice que me merezco algo mejor. Me pide que me mude con él a Atlanta en cuanto se firmen los papeles del divorcio. Tengo miedo de la reacción de William, pero Jacob promete que me protegerá». Los investigadores identificaron rápidamente al amante misterioso. Se trataba de Jacob Miller, un compañero de estudios de Mary de 30 años, con el que tuvo una aventura basada en problemas comunes en su matrimonio. Este hecho por sí solo podía ser el móvil de un asesinato motivado por los celos. Pero el siguiente descubrimiento convirtió el caso en un escenario de thriller psicológico. Un análisis de los registros de correo electrónico de Mary demostró que, a partir del 1 de septiembre, alguien había estado viendo regularmente sus correos electrónicos desde la dirección IP del ordenador de casa de los Taylor mientras Mary estaba en el trabajo. William Taylor no solo sabía de la aventura, leyó cada línea, cada declaración de amor, cada plan de fuga. Conocía el nombre del adversario y decidió utilizar ese nombre para crear su propio monstruo. La leyenda de Jacob del Bosque no era solo una coartada, era una producción perversa y teatral. Guillermo decidió que si María quería ir a ver a Jacob, él se las arreglaría para que se encontrara con él, pero en sus propios términos. Creó una encarnación física de sus celos, un verdugo implacable que castiga a los pecadores. Atribuyendo todas las atrocidades a un maníaco inexistente llamado como el amante de su mujer, Guillermo intentó destruir simbólicamente tanto al rival como su recuerdo. Sin embargo, aún quedaba una pregunta que obsesionaba incluso a los experimentados perfiladores del FBI que participaron en el caso. ¿Por qué dio William Taylor un paso tan radical como la ceguera química autoinfligida? La mayoría de los delincuentes que intentan imitar un atentado contra sí mismos se limitan a cortes superficiales o heridas leves. La destrucción completa e irreversible de la visión parecía un acto de auténtica locura o de fanatismo religioso. La respuesta vino de la doctora Emily Wong, psiquiatra forense que había visto a William en el hospital. En su conclusión, planteó una hipótesis sorprendente por su lógica cínica. En su opinión, la ceguera era una forma de defensa ultimátum contra la justicia. No se trata de un acto de remordimiento, escribió la doctora Wong en su informe a la fiscalía, sino del frío cálculo de un sociópata. William sabía que habría muchas pruebas contra él,
pero confió en la piedad humana y en las imperfecciones del sistema judicial. La ceguera le proporciona varias ventajas críticas. En primer lugar, es físicamente incapaz de someterse a un procedimiento de identificación fotográfica, lo que le permite evitar la trampa de señalar a la persona equivocada o confundirse por detalles de apariencia. En segundo lugar, esperaba que ningún jurado pudiera creer que una persona se arrancaría los ojos para escenificarlo. Su herida iba a ser su principal coartada, la presunción de inocencia grabada a fuego en su rostro. Además, el psiquiatra sugirió que la ceguera podría haber sido una forma de eludir el detector de mentiras. Al privarse de estímulos visuales, William se sumergió en su propio mundo ficticio, donde su versión de los hechos se convirtió en la única realidad. No veía las reacciones de los investigadores, no veía las pruebas que se le presentaban, y esto le permitió mantener un control emocional asombroso. El 24 de noviembre, el detective Harris decidió poner a prueba esta teoría. Entró en la habitación de William, sosteniendo una carpeta con impresiones de correos electrónicos. El investigador se sentó frente a la cama y, sin levantar la voz, dijo: «Hemos encontrado al verdadero Jacob, William. Trabaja como profesor en la misma escuela que Mary. Sabemos que leyó sus cartas. Sabemos que robaste su nombre para tu obra». La reacción del sospechoso fue inmediata. El cuerpo de William, que hasta entonces había parecido relajado y frágil, se tensó como un resorte de acero. Sus manos se agarraron con tanta fuerza a la barandilla de la cama que sus nudillos se pusieron blancos. Pero lo más aterrador era que había dejado de imitar el miedo. La máscara de víctima desapareció de su rostro. Giró lentamente la cabeza hacia el detective, y aunque sus ojos estaban ocultos bajo las vendas, Harry sintió una mirada pesada y penetrante que parecía ver a través de la oscuridad. William permaneció en silencio durante casi un minuto. Luego, una sutil sonrisa torcida apareció en sus labios. Susurró unas palabras que nada tenían que ver con las súplicas de ayuda que había hecho antes. «Está buscando a un hombre, detective. Pero Jacob no es un hombre. Es un pecado. Y el pecado no se puede atrapar. Solo se puede expiar con la oscuridad». Esta frase era una confesión indirecta, pero William seguía negándose a hablar sobre el paradero del cuerpo de Mary, continuando con su juego. Estaba convencido de que sin cuerpo, ciego y lisiado, seguía siendo intocable por la ley. Sin embargo, no sabía que un pequeño detalle que había creído a buen recaudo en su vida pasada, antes oscura, ya había caído en manos de la policía durante un segundo registro de su garaje. Y este detalle no conducía a la cabaña, sino a un lugar al que rara vez llegaba ni siquiera la luz del sol. El 25 de noviembre de 2010, el ambiente en la habitación del hospital de William Taylor pasó de simpático a abiertamente hostil. Los detectives armados con las pruebas de la ferretería comenzaron una nueva ronda de interrogatorios. Esta vez, no estaban registrando la historia de la víctima, sino atrapando al autor en una mentira. El investigador Harris colocó una copia del recibo de la lejía y las cadenas delante del ciego, enumerando lentamente cada artículo en voz alta. Le preguntó por qué Jacob había hecho que William comprara esos artículos 2 semanas antes del secuestro, si supuestamente se habían conocido por casualidad. William, que se había mostrado confiado hasta ese momento, empezó a perder el control de su leyenda. Siguió insistiendo en la existencia de un maníaco, pero cuando los detectives le pidieron que describiera con detalle la distribución de las habitaciones de la choza de tortura, cometió un error fatal. William afirmó que la puerta del sótano estaba a la izquierda de la entrada, cuando en realidad la trampilla estaba situada claramente en el centro de la habitación, oculta bajo la alfombra. Describió una ventana en el sótano por la que supuestamente entraba luz, aunque el sótano era un saco de tierra ciego sin ninguna abertura al exterior. Estas incoherencias indicaban que William estaba confundido entre el escenario real de la cabaña donde había pasado el último mes y el escenario ficticio que había creado en su mente para la policía. Mientras tanto, a 40 millas de distancia, la operación de búsqueda entró en una fase crucial. Con nueva información sobre los movimientos de William, gracias a la facturación de su teléfono, que solo encendía durante breves periodos de tiempo en los primeros días, el equipo amplió el radio de búsqueda al este de la cabaña. Su objetivo era la zona de la mina Rey, un sistema de canteras y minas de mica abandonadas que no se explotaban desde los años 30 del siglo pasado. Era una zona peligrosa, cortada por profundos pozos y desprendimientos de rocas inestables. A la 1 de la tarde, un equipo canino dirigido por el sargento Davis se detuvo al pie de un acantilado escarpado. El perro, un bloodhound llamado Major, que había estado guiando al grupo con confianza, empezó a comportarse de forma errática.
Estaba dando vueltas alrededor de un montón de rocas que parecían antinaturalmente frescas contra la musgosa ladera. Las piedras estaban apiladas apretadamente, como si alguien intentara atrancar la entrada a una estrecha grieta. Los rescatadores empezaron a desmontar el bloqueo a mano. Tras 20 minutos de trabajo, pudieron percibir un olor dulzón y específico de descomposición que se colaba por las grietas. Cuando apartaron el último peñasco grande, el haz de una linterna sacó una mano humana de la oscuridad. El cuerpo estaba oculto en un nicho natural poco profundo, sembrado de ramas y rocas. Era Mary Taylor. Llevaba la misma ropa que había llevado en la excursión del 12 de octubre, excepto la chaqueta roja que se había encontrado antes en la cabaña. Su cuerpo estaba en un estado de descomposición grave, pero la baja temperatura de la cueva había ralentizado algo este proceso, preservando los signos de violencia. Un primer examen in situ, realizado por un médico forense, reveló la horripilante verdad. El cráneo de la mujer había sido fracturado en la parte posterior de la cabeza. La naturaleza de la lesión indicaba un golpe con un objeto pesado romo de gran fuerza. Pero la conclusión más importante del examen, que llegó a la mañana siguiente, fue la determinación de la hora de la muerte. Basándose en el estado de los tejidos y en la actividad de los insectos, los patólogos determinaron que Mary Taylor había muerto aproximadamente entre 5 y 6 semanas antes de que se encontrara el cadáver. Esto significaba que había sido asesinada el 12 o 13 de octubre, el primero o segundo día de su viaje. Este hecho destruyó por completo la historia de una captura conjunta. María nunca vivió en esa cabaña cerca de la cascada. Nunca vio las inscripciones en las paredes. Nunca oyó los sermones de Jacob. Siempre estuvo muerta. Durante los 32 días que duró la búsqueda, mientras sus padres rezaban por su regreso, William Taylor vivió solo en la cabaña del bosque. Los investigadores se horrorizaron al darse cuenta del cuadro real de los acontecimientos. No se trataba de la historia de supervivencia de dos amantes. Era la crónica de la locura de un hombre. William mató a su esposa al principio de la ruta, escondió su cuerpo en una cantera y luego se trasladó a una cabaña que había preparado de antemano. Allí, solo con los fantasmas de su propia conciencia y el sonido de la cascada, pasó un mes entero. Comió comida enlatada pensada para dos, durmió en un colchón sucio y preparó metódicamente el escenario para su acto final. Los psicólogos, tras analizar los nuevos datos, llegaron a la conclusión de que las conversaciones con Jacob que William describió probablemente tuvieron lugar, pero eran monólogos. Hablaba consigo mismo, o peor aún, se dirigía a su esposa muerta, a la que podría haber visitado incluso después del asesinato, a juzgar por las marcas de pisadas de las botas cerca de la cantera. Las inscripciones Redención y el nombre Jacob en las paredes del sótano no fueron hechas por el carcelero, sino por el propio prisionero, que poco a poco iba perdiendo el contacto con la realidad, intentando acostumbrarse al papel de víctima. El 26 de noviembre, cuando William fue informado oficialmente del hallazgo del cadáver, no preguntó cómo había muerto. No preguntó dónde la habían encontrado. Solo se volvió hacia la pared y pidió un vaso de agua. Su silencio fue más fuerte que cualquier confesión. Sin embargo, entre las cosas encontradas cerca del cuerpo de Mary, había un objeto que William creía perdido para siempre. Este objeto no solo confirmaba su culpabilidad, sino que revelaba lo que pasaba por su mente en los momentos previos al asesinato, y contenía lo último que vieron sus ojos antes de que decidiera sumirlos en la oscuridad. El 28 de noviembre de 2010, cuando parecía que ya se habían producido todos los horribles hallazgos en el caso Taylor, el bosque de Nantahala arrojó la última y más importante prueba. El detective Harris, guiado por su intuición y por las extrañas marcas del mapa encontrado en el garaje de William, regresó a la zona de la cabaña. A 150 metros al norte del edificio, en el hueco de un viejo castaño podrido, oculto bajo una capa de musgo y rocas, encontró un recipiente de plástico sellado. Era un escondite que William Taylor había preparado mucho antes de que comenzara su sangriento espectáculo. Dentro del contenedor había un pequeño cuaderno encuadernado en cuero. Era el verdadero diario de William, no el que escribió con carboncillo en las paredes del sótano para la policía, sino una crónica de sus preparativos para el crimen. Las primeras entradas se remontaban a agosto de 2010, justo después de enterarse de la existencia de Jacob Miller. El contenido del diario conmocionó incluso a los fiscales experimentados. William describió su entrenamiento con todo detalle. Una entrada del 20 de septiembre decía: «Hoy he pasado 6 horas con los ojos vendados en mi sótano. Estoy aprendiendo a navegar de oído. Cuento los pasos desde mi cama hasta la puerta. La oscuridad no da miedo. La oscuridad es mi única salida. Si yo no puedo ver, ellos no pueden ver mis mentiras». William Taylor no solo decidió cegarse en un momento de desesperación,
Se entrenó para ser ciego durante meses. Preparó su cuerpo y su mente para una vida de discapacidad, considerándolo un precio aceptable por el asesinato de su esposa y la liberación de toda sospecha. Basándose en el diario y en los resultados de los exámenes, la investigación reconstruyó la imagen final de lo ocurrido el 12 de octubre. Aquella mañana, tras llegar al aparcamiento de Winding Star Gap, William y Mary se pusieron en marcha. Pero William no llevó a su esposa por el sendero turístico, sino por una carretera secundaria hasta una cantera abandonada, donde había preparado un lugar con antelación. Hacia las 2 de la tarde, cuando llegaron al desfiladero, la golpeó mortalmente en la cabeza con una piedra mientras ella fotografiaba el paisaje. Su muerte fue instantánea. Ocultó su cuerpo cubriéndolo con piedras y se llevó su chaqueta roja como trofeo. Tras el asesinato, William se trasladó a la cabaña que había montado 2 semanas antes, llevando comida y herramientas. Pasó los 30 días siguientes en reclusión autoimpuesta. Se mató de hambre para conseguir un aspecto demacrado. Se cortó las muñecas para imitar las marcas de los grilletes y escribió el nombre Jacob en las paredes. Era un espectáculo unipersonal, destinado al futuro público, el jurado del tribunal. El acto final de este drama tuvo lugar el 13 de noviembre. Guillermo comprendió que se acercaba el momento de la salvación. Sabía que, como hombre, sería el primer sospechoso, pero como víctima ciega y destrozada de un maníaco, solo despertaría compasión. Se inyectó lidocaína, que robó del botiquín de su mujer, para adormecer el dolor, y utilizó lejía industrial. Se vertió el líquido cáustico en los ojos con sus propias manos, apagando la luz de forma permanente. Después, en estado de shock, salió a la carretera, donde fue encontrado por unos turistas. El juicio de William Taylor comenzó el 5 de septiembre de 2011. La sala del tribunal estaba abarrotada. En su alegato final, la fiscal del estado, Elizabeth Stone, calificó a William de arquitecto de su propio infierno. Cuando leyó fragmentos de su diario, en los que William describía el odio que sentía por su esposa y el amante de ésta, la sala quedó en un silencio sepulcral. No gritó el nombre de Jacob porque estuviera pidiendo ayuda, dijo la fiscal al jurado, ni porque tuviera miedo. Era su grito de triunfo. Para él, Jacob era un símbolo de que había ganado. Se había llevado a Mary, había destruido su futuro con otro hombre y pensó que había burlado a la propia justicia escondiéndose tras su ceguera. La línea de defensa, construida sobre la locura, se vino abajo. Un frío cálculo, registrado sobre el papel, demostró que William Taylor estaba en su sano juicio. Estaba dispuesto a sacrificar su vista para conservar a la mujer que consideraba suya. Sus celos eran tan fuertes que prefería vivir en la oscuridad antes que verla feliz con otro hombre. El 6 de octubre de 2011, tras 3 horas de deliberaciones, el jurado llegó a un veredicto de culpabilidad por asesinato en primer grado con extrema crueldad. El juez, al anunciar el veredicto, dijo: «Señor Taylor, usted intentó utilizar la oscuridad como escudo ante la ley. Ahora esta oscuridad se convertirá en su prisión». William Taylor fue condenado a cadena perpetua sin libertad condicional. Fue trasladado a la prisión central de máxima seguridad de Raleigh. Allí, en régimen de aislamiento en un bloque especial, pasa sus días. Los guardias dicen que nunca enciende la luz, ni siquiera cuando se lo permiten, porque para él ya no hay diferencia. A menudo se sienta en su cama, balanceándose de un lado a otro, y susurra al vacío, llamándolo el nombre de su esposa muerta. La historia de la desaparición en el bosque de Nantahala ha terminado. La naturaleza se está tragando lentamente los restos de la vieja cabaña cercana a la cascada, borrando las huellas del crimen. Sin embargo, la leyenda del prisionero ciego y del inexistente maníaco Jacob permaneció en la memoria de los lugareños como un recordatorio de que los demonios más terribles no viven en la espesura del bosque, sino en las profundidades del alma humana, capaz de cosas terribles por venganza. William Taylor consiguió lo que quería. Se quedó con Mary para siempre, encerrado en la noche eterna de su memoria, de la que no hay salida.